ve'amech le'olam ani Adonai bita achishena. A partir de este momento, la Lectio Divina. 4 grados para contemplar a Dios. La Lectio Divina es una forma de oración que se apoya en la lectura de la Sagrada Escritura y tiene como meta la contemplación del rostro de Dios. Es un método para llegar a Cristo y dejarnos conducir por Él al Padre mediante el amoroso contacto asiduo en la palabra de Dios. Lectura, meditación, oración, contemplación. Bienvenidos a la Lectio Divina. Que la gracia de Cristo resucitado habite en los corazones de todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de este espacio de la Lectio Divina, que hoy vamos a vivir de manera especial a través de esta Lectio Divina que haremos también en vivo con nuestros hermanos de la Pastoral Bíblica de la Arquidiócesis de Villavicencio a través de Google Meet, y queremos pues llegar también a través de este espacio y de nuestras emisoras que nos retransmiten, especialmente la emisora de la Arquidiócesis de Villavicencio, Lux Dei 1260 AM, y también en Medina Candelaria Estéreo, pero también a través de esta plataforma de YouTube. Queremos pues llegar a nuestros hermanos enfermos, a nuestras demás familias y a todos los demás oyentes que aman y quieren orar y alimentarse de esa palabra de Dios. Así que los invitamos a vivir esta Lectio Divina en este quinto domingo de Pascua, en el cual meditaremos con el Evangelio de San Juan desde los capítulos 14 de los versículos 1 al 12. Bienvenidos, queridos hermanos. Entra, te abro mi corazón. Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo.
Santo, ven, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Preparemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Invocación del Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectio Divina. Lectura de la Palabra de Dios. Consiste en leer y releer el texto con respeto y atención, identificando los personajes y la acción, teniendo en cuenta su contexto y los destinatarios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y ya sabéis el camino a donde yo voy. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros
y no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo por tu palabra. Hemos escuchado, queridos hermanos, este evangelio que se nos presenta, que la iglesia nos presenta en este domingo quinto de este tiempo de Pascua. Y lo primero que tenemos nosotros que acercarnos es para ver ese contexto de este evangelio que está tomado del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Entonces, nosotros tenemos en el Evangelio de San Juan, que es un evangelio único en su forma de ser escrito, diverso de los otros tres, que son evangelios sinópticos que tienen una similitud. Este evangelio pues tiene esas dos partes importantes: el libro de los signos, de los 7 signos, el libro de la gloria, y ese libro de los signos va hasta el capítulo 12, el capítulo 13 en adelante hasta el 21, entonces va a ser el libro de la gloria. Y ese libro de la gloria pues va a iniciar en ese capítulo 13 precisamente con ese grande discurso de la despedida que va pues hasta los capítulos 17 y eso. Entonces, encontramos que el contexto es: Jesús está en la última cena. En el contexto de la última cena, Jesús ha consagrado a sus apóstoles lavándole los pies, pero también el contexto también es dramático, es el contexto más profundo de intimidad de Jesús, y es dramático porque Jesús también ha anunciado la traición de Judas y pues lógicamente las negaciones de Pedro, y por eso es que nosotros podemos encontrar en este evangelio, en ese capítulo 14, en ese versículo 1, precisamente esas palabras de exhortación: que no se turbe vuestro corazón. O sea, están en un lugar, en un momento en el que, de frente a ese momento en el que se avecina ya la pasión, la muerte de Jesús, pues lógicamente hay muchos temores, hay muchos miedos, hay muchas incertidumbres, y Jesús va precisamente a hablarle al corazón de sus discípulos. Va a querer Jesús, digamos, mostrarles cómo disipar esas tinieblas del miedo, del temor, de todo aquello que aplasta, porque pues lógicamente ese miedo, ese terror, pues aplasta el corazón, no solamente de los discípulos, sino de todas las personas, ¿no? Estamos prácticamente ante una situación que, como lo podemos reflexionar más adelante en la meditación, estamos también viviendo un contexto de pandemia, un contexto de miedo. Entonces el Señor nos dice esas palabras actualizantes: que no se turbe vuestro corazón. Y entonces, de frente a ese imperativo negativo, que es que no se turbe el corazón, que no nos dejemos nosotros ahogar por esos sentimientos terribles, negativos,
de frente a una situación difícil, a una situación traumática, entonces el Señor coloca cuáles son los imperativos que debemos hacer para poder vencer el miedo. Y eso es precisamente creer en Dios, o sea, creer en el Padre, creer también en Él, porque precisamente ahora vamos nosotros a redescubrir cómo después de, digamos, en esta cena, Jesús va desvelando poco a poco lo más profundo de su corazón. Entonces, vamos a ver cómo va desvelando también su identidad y su unión más profunda que tiene con el Padre. Entonces, por eso, inmediatamente Jesús nos viene a proponer un símbolo bellísimo, y es ese símbolo de decirnos que el Señor tiene una casa. En la casa de mi Padre, en la casa de Dios Padre, hay muchas mansiones. Y en este sentido, aquí nosotros vamos a entrar, digamos, a un término que no es simplemente un lugar físico. Para el pueblo de Israel, ante todo, el término casa, bayit, es el término precisamente para decir, porque no existe un término para decir familia. O sea, podremos nosotros decir que no existe ese término familia, sino que hablamos de la casa de David, de la casa de Abraham, o digamos así, para hablar de descendencia. Entonces, aquí Dios, Jesús nos viene a hablar precisamente de eso, o sea, cómo nuestro imperativo, nuestra indicación es creer en Jesús, creer en Dios. Y ese creer en Dios nos puede conducir a lo que ya nos está mostrando aquí, a esa meta que es la casa. Y que, como ya lo decíamos, más que un espacio físico, es un modo de relación profundo, de familiaridad, porque precisamente también nosotros vamos a mirar, la fe es adherirse, unirse a Cristo, unirse al Señor. Entonces, por eso entramos también en esa intimidad de Dios, que es esa casa del Padre, en el cual hay muchas habitaciones. Y entonces ya nos viene a dar el Señor en ese versículo también una indicación un poco escatológica, un poco, digamos, cuando nos dice, si no os habría dicho, voy a prepararles un lugar allí en aquella casa del Padre, que es pues lógicamente esa comunión, esa vida eterna que es comunión con Dios Padre. Pero también pues nos está hablando, preparándonos también, o sea, mostrándonos precisamente que Jesús va a partir. Estamos en el contexto de la última cena, entonces Jesús está en el contexto de su despedida, tiene que mostrarles de alguna manera cómo es necesaria, va a ser necesario la partida de Él hacia el Padre, hacia esa unión profunda con el Padre. Y luego va a decir también que va a volver, no solamente se va a ir, sino que va a volver y que nos va a tener, digamos que con Él, para que donde está Él, pues también estemos nosotros. Eso para mostrarnos la intimidad que hay en esa relación de discipulado. El discípulo es el que sigue al maestro, el que sigue las huellas de su Señor, y lógicamente en ese seguimiento pues va a ser pues muy importante esa configuración, ese parecerse, ese asimilarse pues a su maestro. Y luego pues el Señor viene a hablarnos ya sabemos de cuál es la meta es la casa del Padre, es decir, esa unión profunda con Él a través de la fe. Y entonces Él hace indicación de que ya saben cuál es el camino. El camino ya lo ha dicho, el Señor ya lo ha insinuado, es crean, es permanezcan. Entonces ya Él dice, ya saben cuál es el camino a donde yo voy. Ya saben cuál es el destino, cuál es la finalidad. Y entonces aquí pues encontramos
una técnica que nos presenta Juan, que es el malentendido, cómo es. Entonces encontramos una técnica que es el malentendido, de que precisamente van a comprender, Tomás va a tratar de comprender o va a malinterpretar, digamos, como entendiendo eso literalmente, diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces allí vamos a encontrar nosotros es una autorrevelación de Jesús, utilizando ese yo soy, que como todos nosotros lo sabemos, yo soy es el término, digamos, de autorrevelación de Jesús, de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente en el Éxodo 3:14, pues allí Él se manifiesta como Yahvé, yo soy el que soy. Y entonces, y nosotros encontramos que en el Evangelio de Juan, como lo habíamos estudiado con los de cuarto de teología, pues aparecen 7 veces esa expresión Jesús, yo soy, con un adjetivo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el pan bajado del cielo, y así vamos encontrando diversas expresiones en las cuales Jesús está mostrando su divinidad y pues lógicamente se está revelando. Entonces, aquí nos está mostrando el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nos está hablando del camino precisamente, y aquí voy a hacer un poquito referencia también al Evangelio de hace 8 días, que Jesús se definía como yo soy la puerta de las ovejas, por las cuales entrarán y pues serán salvadas. Efectivamente, Jesús está mostrando que Él es el único camino, que Él es el único mediador, que Él es la única posibilidad para esa salvación. No hay otro modo, como nos dice la iglesia, de encontrar la salvación, sino que es a través de Él. Él es el único mediador porque Él es el pontífice. Nosotros lo podemos llamar pontífice porque es el puente, el que siendo Dios ha asumido nuestra naturaleza humana, y al encarnarse, pues al unir la naturaleza divina, la naturaleza humana, pues se convierte, digamos, en camino, en modelo, en puerta, en puente, en la posibilidad de comunión con Dios. Es Dios que se toma la iniciativa, se une a nuestra humanidad. Entonces, lógicamente, ahí nosotros estamos y estamos eso. Pero también cuando dice yo soy el camino, está implicando que hay que hacer un proceso, es decir, no es con Jesús, no vamos nosotros configurándonos, digamos que de un día para el otro, no es en automático, no es mágicamente, sino que es en un caminar, en un discipulado, es en un seguimiento, es en un poco a poco que nosotros vamos nosotros configurándonos con Él y pues viviendo en esa salvación. Entonces, por eso Jesús, toda su vida y todo su ministerio fue precisamente asumir cada una de nuestras realidades, desde las más sencillas como la vida oculta de Jesús, en la cual santificaba pues lo cotidiano, el trabajo, la enseñanza, todo, hasta su vida, digamos, de misión, de obras, enseñanzas, milagros y todo eso. Pues entonces ahí el Señor iba mostrándonos pues cuál es el camino. Y lógicamente nos viene a decir que Él también es la verdad, y en ese sentido, la verdad en la Biblia, pues tiene que ver ese término hebreo, emet, tiene que ver con algo sólido, con un fundamento, con algo estable, estaba diciendo que ese término de verdad que es que en el Antiguo Testamento pues se basa en ese término hebraico emet, que para los
para los judíos, pues lógicamente todo su vocabulario es un vocabulario demasiado concreto, no tienen palabras abstractas como los griegos, entonces lógicamente el término de verdad lo comparan o digamos que lo simbolizan con algo firme, algo estable, algo sólido, y por eso Dios es verdad, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios está ahí presente al lado de nosotros. Y esa es, digamos que esa realidad. Entonces, en ese sentido, para los judíos, especialmente para el pueblo rabínico, esa verdad tenía que ver también con la ley y con el juicio. Entonces, en ese sentido, el Señor es la verdad, porque pues lógicamente no solamente es el testimonio de Dios, o sea, es decir, del amor del Padre, o sea, es decir, no solamente es esa, digamos que en Jesús se verifica o se hace patente, se hace visible la fidelidad y la misericordia de Dios. No sé si es claro entender ese término de verdad en términos hebreos digamos, de algo sólido, de algo estable, de ese amor fiel, digamos que en ese sentido, de esa fidelidad de Dios para con nosotros. Y Jesús es precisamente eso, en el sentido de que Él es verdad, en el sentido de que Él es el testimonio de Dios Padre para nosotros, de su amor, de su fidelidad, de su cercanía, de su misericordia, de cada una de esas cosas. Entonces, por eso Él es el que va a testimoniar no solamente esa presencia de Dios en medio de nosotros, sino que va a ser el que va a mostrar el verdadero sentido de la ley. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Entonces, lógicamente le va a dar plenitud a todas las escrituras que nos van revelando, porque pues en términos griegos, aletheia significa pues digamos que quitar o digamos que sacar a la luz, digamos que algo no sea más oculto, así como un sentido, digamos, de Apocalipsis también, y tiene que ver más con la verdad en el conocimiento, es decir, con que saber que algo es conforme a lo que uno cree, o más o menos así, en ese sentido. Entonces, pero en ese sentido Jesús es verdad porque le da plenitud a toda la ley, a toda la palabra de Dios. Y lógicamente aquí nos viene a decir que es la vida. Y es la vida ya no en términos, porque hay dos términos, el término bios y el término zoe en griego, y el bios es vida biológica, digamos que eso, pero este es el término de una vida mucho más profunda de la existencia, porque es precisamente ese zoe, y lógicamente de ahí pueden unir vida eterna, porque es algo mucho más profundo que una vida simplemente biológica. Entonces, en ese sentido Jesús se nos presenta de ese modo. Ya nosotros podríamos decir al principio cuando él habla de la casa, retomando un poquito para unir las ideas, cuando él habla de la casa y casa del Padre, es un término en el cual también hace referencia al templo de Dios, y Jesús es el templo. Ya lo ha hecho en el capítulo 2 del 13 en adelante, ha purificado el templo y ha dicho: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, porque su cuerpo es el nuevo templo. Y ya en el cántico, en el himno cristológico del capítulo 1 de San Juan, ya en ese himno nos habla de que Él es el templo, la morada, cuando dice en el versículo 14, dice que y el verbo de Dios se hizo carne y habitó. Nosotros decimos esquinosen, habitó, pero es más bien, y puso su tienda, como la tienda del encuentro, en medio de nosotros, y hemos contemplado su gloria. Entonces, esa casa precisamente es Jesús mismo. Por eso, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta cómo nosotros, o sea, cómo Él nos está diciendo que Dios tiene una casa, Dios Padre tiene una casa, y lógicamente esa casa donde nosotros podemos entrar es
en esa unión profunda con Él, con su cuerpo que es templo, porque es la presencia viva de Dios. Cuando hablamos de templo es porque allí es la casa de Dios donde podemos entrar en relación con Dios. Entonces Jesús, su cuerpo, su realidad es la posibilidad de estar en esa relación con Dios. Y entonces en este sentido también cuando Él dice yo soy la verdad, yo soy la vía, la verdad y la vida, me parece interesante porque el Evangelio de San Juan uno puede, digamos que, hacer una comparación del tabernáculo o del templo del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo y Levítico, con cada una de las partes de ese templo la puede uno relacionar con partes o con definiciones que Jesús dice, yo soy el templo, yo soy la puerta, yo soy yo soy el agua viva de las purificaciones y otros, el pan de vida, cada una de esas cosas está en el templo. Pero también hay una parte, la más profunda, que estaba en el tabernáculo, el que estaba, digamos, en el templo, que era el tabernáculo. Y en ese tabernáculo encontramos tres cosas, digamos, en ese tabernáculo, que es precisamente, bueno, primero las tablas de Moisés, segundo encontramos las tablas de la ley, encontramos parte del maná y parte, digamos, del bastón, digamos, de Moisés o de Aarón. Y en ese sentido también podemos alegóricamente hacer esa comparación, o sea, cómo el bastón representaría la vía, el camino, el discipulado, la verdad representa las tablas de la ley, la alianza, el conocimiento, y la vida estaría representada con el pan del maná que estaba eso. Entonces ahí podemos encontrar también otra riqueza simbólica inmensamente, porque San Juan es demasiado simbólico y tiene muchísima riqueza que encontrar. Entonces ese es, digamos, que lo que encontrábamos en esa revelación que Jesús hace del yo soy el camino, la verdad y la vida, y dice, continúa reafirmando, nadie va al Padre sino por mí. O sea, para resaltar en especial, pues, que el camino es lo más importante. O sea, Él es el camino, Él es el mediador. Nadie puede ser salvado, puede ir a Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, y entonces ya va a reafirmar, entonces, desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces, efectivamente, los discípulos debían haber, o sea, ya conocían tantas otras expresiones de revelación, pues, lógicamente, ya deben conocerlo, y no solamente con tener ese conocimiento de Él, sino pues estar también emocionados y confiados, tener esa confianza, que es lo que quiere reafirmarles, pues, el Señor. Y luego pues encontramos entonces a Felipe, otro de eso, ya hablamos de, o sea, fueron dos discípulos que actúan ahí, Tomás, de quien nosotros sabemos va a aparecer más adelante, digamos, como con esa, bueno, no digamos que incredulidad, sino con ese pragmatismo, hasta no ver, no creer. Y pues ahora también encontramos a Felipe, es uno de los primeros que ha sido llamado según el Evangelio de Juan, y lógicamente aquel que va a ser también intermediario entre Jesús y los griegos. Espérame que... entre Jesús y los griegos. Y entonces, efectivamente, Felipe entonces también va a malinterpretar, o sea, tampoco le han comprendido, digamos, que la profundidad de eso, y entonces le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Todavía no nos... Un momento. Entonces, efectivamente ya el Señor ha hablado del camino, ha hablado de todo eso. Entonces viene Felipe a hablarle, a hacerle esa tremenda solicitud. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Definitivamente, pues esta petición yo creo que tuvo que haberle causado una desilusión a Jesús,
pues porque imagínense lo que es. Y pues, porque pues lógicamente Dios, o sea, ellos tenían, o sea, es decir, es una pregunta ilógica porque pues ellos conocían desde el Antiguo Testamento muy bien cuáles eran, o sea, que eso era imposible, o sea, la imposibilidad material la conocían pues des- desde, desde el Éxodo, pues porque había, digamos, prohibición de hacerse en las imágenes, eh, por ejemplo, en Deuteronomio, esa prohibición de hacer cualquier tipo de representación material de Dios, porque Jesús les había dicho el que ve al Hijo, ve al Padre, y bueno, entonces, en este sentido nosotros podemos decir que, o lo que nos está diciendo aquí el Evangelio y reafirmando es que precisamente Jesús es el ícono, la representación eh, más verdadera del Padre, como yo lo decía en el momento cuando hablábamos de verdad. Él es el icono y la manifestación más evidente y concreta de ese Dios verdadero. Y bueno, eh, y luego, entonces, siguiendo en ese sentido, eh, pues Jesús después de lo reprende. Después dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el icono del Padre, entonces le va a reprender diciendo, ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Entonces, hablando de esa unión profunda porque es una unión de naturaleza, no es una unión mística, no es una unión eso, sino es esa unión, unión natural porque son de la misma naturaleza, de la misma esencia. Jesús con esa, digamos que exhortación o motivación, pues lo invita, digamos que más que a eso, a no rendirse y a ir a otro nivel, a otro nivel de profundidad, pues en la fe en ese sentido para que puedan eso. Entonces, y luego va en el versículo 11, va a decir nuevamente a reafirmar eso. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creerlo por las obras. Entonces, Jesús va, digamos, a mostrar, digamos, a dar digamos que la carta de autoridad, diciendo, si no me creen a mí, que soy, digamos, que el ícono del Padre, que el que me ve a mí ve al Padre, pues crean entonces por esas obras maravillosas que Él ha hecho, esas obras de salvación, esas obras que pues solamente las puede hacer Dios. Y esas obras pues la han visto los discípulos pues precisamente de sus manos. Y bueno, y entonces así podemos continuar entonces al menos entonces diciendo al final pues nos van a colocar en este versículo 14 una afirmación que le va a dar digamos que más autoridad, o sea una afirmación solemne, en verdad les digo, es el que decíamos hace 8 días, es la misma afirmación del amén, amén, que significa precisamente es realidad, es cierto lo que Él está afirmando. En verdad, yo les digo, y Jesús lo dice con esa autoridad, no como los profetas que dicen, lo ha dicho la boca del Señor o oráculo del Señor, sino Jesús dice yo en primera persona. En verdad, yo les digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y las hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Entonces, esta pues lógicamente es una afirmación solemne que Jesús va a mostrarnos y va a darnos pues como esa gracia de si realmente creen, pues harán obras mucho más grandes y esas obras pues lógicamente ante todo la obra más grande y más importante pues es creer en Él.
La obra que Dios quiere es que crean en mí, como lo había dicho en el capítulo 6. Y bueno, entonces dentro de ese creer, pues lógicamente es la conversión. Y bueno, y ya todos los demás signos o milagros, pues ya esos son por añadidura, pero la obra más grande y más milagrosa y más potente que Dios quiere hacer para con nosotros es la fe, es la conversión. Y en ese sentido, esa fe que en términos bíblicos tiene que ver con la adhesión, con unirse, estar pegado, es el mismo, es la misma, digamos que el mismo término. En el mismo término, en este sentido, voy a hablar aquí una palabra griega que es kolaomai, que es el mismo verbo que se utiliza desde el Génesis en la Biblia de los 70, la traducción de los 70, para hablar de la unión entre el hombre y la mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, kalaomai, a su mujer y serán una sola carne. Y entonces de ahí en adelante, cada vez que hablen de adopción, están hablando de esa unión profunda. Es decir, entonces en este término también nos viene, en este sentido, también aquí nos viene a hablar de que la fe implica prácticamente nosotros, si podemos decir metafóricamente, como una relación esponsal, es decir, una unión tan profunda que se es una sola carne. Que como dice Pablo, lo puede definir muy bien, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es, digamos que, la auténtica expresión de la fe. Entonces, y por eso, si uno tiene fe, entonces uno vive en Cristo, Cristo vive en uno, y entonces pues somos casa de Dios, estamos en la morada de Dios y todo lo demás. Y entonces, pues lógicamente, si estamos unidos a Cristo, pues lógicamente en nosotros, en nuestra vida, se va a realizar las obras de Cristo y muchas más. Entonces, pues la invitación que nos hace esta palabra precisamente es para eso, es para no tener miedo, es para tener la confianza, pero ante todo la confianza, lo que nos pide el Señor es creed en mí, y nos muestra cómo Él es el camino, la verdad y la vida, y pues lógicamente, si creemos en Él, pues que es el ícono del Padre, que es la imagen perfecta del Padre, pues entonces haremos pues obras maravillosas como las que Jesús ha hecho y aún mayores. Pero especialmente esas obras mayores no son milagros extraordinarios, resucitaciones, sino resucitar, digamos, y a los que están muertos en la fe y se convierten y vuelven a esa vida con Dios. Ese es el mayor milagro y el que nosotros debemos pedir y el que nosotros, ojalá, unidos a Cristo, podamos hacer. Pues esto es, digamos, la primera parte. Entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lectio Divina. Meditación. Consiste en examinar el texto hasta encontrar el mensaje que encierra para mí, para nosotros hoy. Se entabla un diálogo entre lo que Dios me dice en su palabra y mi vida. Vamos a entrar a la segunda parte, que es la parte de la meditación, es decir, ¿qué me dice el texto? ¿Cuál fue la palabra que más me gustó? ¿Qué me está diciendo en mi realidad? ¿Cómo puede, digamos, el Señor hablarnos en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en nuestra realidad, pues, personal, familiar? Y bueno, y entonces, ¿cómo podemos actualizar en otro sentido este texto? Y entonces, pues, le doy la palabra a los que quieran voluntariamente, especialmente a los seminaristas, cuarto de teología. Yo, padre, aquí Miguel. Sí, Miguel. Bueno, padre, pues realmente este primer versículo, en esta primera frase, no se turbe vuestro corazón,
Pues realmente, personalmente, en este momento me llega mucho, ¿no? O sea, mi oración, mi diálogo constante diario con Dios en los últimos días ha sido decirle eso, ¿no? O sea, a pesar de que el Señor nos permite vivir en un ambiente de tranquilidad aquí en la casa, de fraternidad, de oración, vienen muchas cosas al corazón, a la mente, por la situación, el mismo hecho de que llega hasta el hecho de pensar, ¿será que si terminamos cuarto este año o no? Entonces sí, o sea, como que todas esas pequeñeces que a veces llegan, Sí. turban el corazón y en determinados momentos como que hacen perder la vista de Dios, ¿no? Hacen quitar la mirada de Dios, como que hacen temblar la fe, pero pues a la vez como que la cimientan, ¿no? Y ese hecho de que Él mismo es el camino, Él mismo es la verdad, Él mismo es la vida, me invita a no quedarme en las preocupaciones, a no mirar al pasado y a no mirar hacia el futuro tampoco, sino el procurar vivir en el presente y en el procurar mirarlo a Él constantemente y reconocerlo a Él en cada instante de mi vida. Entonces, pues me llega bastante esa frase, el que no se turbe vuestro corazón, como una invitación del Señor en este momento. Qué bueno, muy bien, Miguel. ¿Alguien más de los grupos? Sí. Yo quería decir una cosa, padre. Oscar, sí, dígame. Estaba pensando en el camino, en la verdad y en la vida. Y estaba pensando en mi experiencia personal como cristiano, donde yo debo llevar un camino y he hecho un camino. El seminario ha sido un camino, mi historia de vida, mi historia familiar ha sido un camino y me invita hoy a que mi camino debe estar ligado a Jesús, a que mi bastón sea Jesús. Luego, a la verdad, pues el hombre vive esencialmente de la verdad y del amor, de ser amado por la verdad. Y en esa parte, pues, en acogerme a la palabra del Señor, en acogerme a sus promesas y en cumplir, tratar de cumplir la voluntad de Él. Y la vida, pues todos estos días escuchando, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el que soy, pues en ese campo de la verdad mostrada en Jesús, pues a buscar alimentarme de ese pan eucarístico y sobre todo también a limpiar mi corazón para recibirlo a Él. Entonces, que mi vida sea camino, verdad y vida en Jesús. Bueno, muy bien. Quiero escucharlos, mejor dicho. Padre. Sí. Ruy. A mí también me impresionó, o sea, me impactó esa palabra y siempre me ha impactado. El camino, ese camino que nosotros tenemos que recorrer. Y Jesús nos está respondiendo todos los días, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es ver cómo en el momento de hoy, con esto que estamos viviendo, con estas pruebas que Dios nos está poniendo, para mirar qué tanto somos perseverantes en el caminar hacia Dios. Que nos da tristeza, mucha tristeza, sí, no participar directamente el encuentro con Dios en su templo y poder comer su pan, poder tomar su sangre. Eso da tristeza, da nostalgia, pero es la vida de nosotros, la que Dios nos marcó y la que tenemos que aprender a vivir. Porque si en un tiempo estuvimos alejados, o lo hablo por mí, en un tiempo estuve tan alejada de Dios que de verdad era muy poco. Ahorita yo siento mucho dolor de no poder participar directamente con el encuentro a Dios y directamente recibir ese cuerpo y esa sangre del Señor. Pero el camino está trazado, el camino nos lo está dando el Señor y el Señor nos muestra ese caminar y la vida que es Él. Y así ahorita no podamos, llegará el momento en el que el Señor nos vuelve a dar la oportunidad de estar con Él a toda hora y recibirlo a Él. Igualmente, pues en nuestras casas, pues yo tengo mi altar, diariamente estoy haciendo mi rosario, estoy haciendo mi encuentro con el Señor, porque tenemos un grupo de oración a nivel general de todos los barrios y todo, y tenemos un horario, son 24 horas de oración que estamos haciendo, en donde no dejamos de perseverar el caminar, ese camino que es Dios, y Dios nos muestra la verdad, la vida. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Qué bueno, bueno, Ruiz. ¿Alguien más?
Pues padre, a mí me motiva mucho esas bellas palabras esperanzadoras que Jesús nos da en este evangelio, cuando nos dice que en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y cuando él haya ido y las haya preparado, vendrá otra vez para llevarnos con él a la casa del Señor. Entonces esa promesa es motivadora, es alentadora y son unas bellas palabras que Jesús nos deja para creer en nuestra vida eterna, en nuestra vida espiritual. Aunque tengo una pregunta ahí, Padre, las personas que no creen en Jesús, ¿qué va a pasar con ellas? Gracias. Buena pregunta. Bueno, es una pregunta para otro momentico, pero decir, lo que el Concilio Vaticano habla es decir, que solamente a través de Cristo, digamos que nos podemos salvar, pero se habla, digamos, de algunas de las semillas del verbo, es decir, de aquellas personas que digamos que porque viven en una cultura donde nadie les ha anunciado a Cristo, donde eso, pero viven según su conciencia y viven, digamos que cumpliendo en cierta manera los mandamientos, o sea, porque están escritos en el corazón, digamos, de respetar al prójimo, de, digamos, respetar la vida, pues, o sea, si viven según la conciencia, se pueden salvar, pero por los méritos de Cristo, del verbo, digamos, de las semillas del verbo que están en la conciencia, digamos, de ellos, digamos que en su ignorancia. Entonces esa sería, digamos, eso, o sea, todo por eso es Cristo la única vía, así no sean cristianos todavía, digamos que eso, en ese sentido. Bueno, entonces... Ok, gracias. Bueno, pero sigamos entonces con lo que es esta segunda parte, que es ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice a mí? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, claro. Entonces, Maritza. Ángela. Angelita. Ah, Ángela. ¿Ángela? Ok. Bueno, me impactan dos palabras en el texto, me llegan al corazón. La casa, y gracias por la explicación muy linda, la que haces, Padre, en que la casa la reflejas al templo. Y una compañera del grupo, en este momento no hemos podido ir al templo, que es la casa del Señor, pero más templo físico por la tradición de la católica, no solamente quedarnos, aunque vivir sin Eucaristía, por los que somos de Eucaristía diaria, pues wow, eso por la internet no es lo mismo, nos hace muchísima falta en realidad. Porque el texto, Cristo está en uno, uno está en él, y somos uno solo, y le hace a uno muchísima falta. Pero la casa es llevarlo un poco más allá a las obras, con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, de no quedarnos como en una estructura como tal, sino reflejarla como lo hizo Jesús y como lo dijo él, las obras de mi Padre. Y las obras están más allá de, como tú decías, más que unos milagros, es como le damos de comer al hambriento, cómo abrigamos al que tiene frío, al desnudo, cómo podemos llegar un poco más allá al ser, que creo que la invitación ahora de salir de la iglesia, lo que nos invita el Papa Francisco, en que caminemos en la fe, y es hacer esas obras de llegar un poco más a la necesidad de nuestros hermanos que en realidad no nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Entonces, hermoso saber que la casa, el camino, es Jesús en obras y ese caminar que día a día cada uno tenemos. Gracias. Ángela, muchas gracias. Lectio Divina, oración. La lectura y meditación nos conducen a la oración. Su palabra nos mueve a dirigirnos a Dios. Es una respuesta profundamente nuestra, que se expresa en la súplica, la alabanza y la acción de gracias.
Bueno, muy bien. Entonces yo los invito entonces para que pasemos ya a este momento. Hemos ya reflexionado sobre cómo se actualiza esta palabra de consuelo, digamos, de ánimo, de buscar al Señor como nuestro único camino, como nuestra única casa, nuestra única morada y posibilidad de salvación. Pues los invito para que ahora entremos en este momento en la oración. Ahora, ¿qué le digo yo al Señor después de que el Señor me ha hablado lo que hemos meditado, después de que el Señor me ha mostrado, digamos, que Él es la única posibilidad para acceder al Padre, para tener la salvación, para hacer las obras que Él hace, pues que también nosotros en este momento con libertad, con amor, pues podamos nosotros elevar nuestras oraciones, que pueden ser de súplica, que pueden ser de alabanza, de petición, de acuerdo al texto que hemos leído, de acuerdo a lo que hemos nosotros leído, lo que el Señor nos ha dicho, lo que dice el texto, lo que me ha dicho, y pues lo que yo quiera decirle, digamos, que me nace del corazón, de acuerdo a esa palabra. Entonces, quiero darle la palabra entonces para este momento de oración, entonces para que podamos nosotros continuar con nuestra lección divina. Padre, Sí. bueno, yo quiero darle gracias a Dios por su palabra maravillosa. Gracias, Señor, por tocar mi corazón, porque hoy te he escuchado hablándome de una manera como con entusiasmo. Siento en mi corazón a Jesús hablándome como con un amor muy grande. Y yo quiero decirte, Señor, gracias por tu santa palabra. Hoy me invitas a que trabaje más en mi fe, tener más fe en Dios, creerle más a Jesús, creer en esas promesas maravillosas que Él tiene en su palabra para mí hoy, donde Él me dice que tiene un lugar especial para mí, para mi vida. Por eso, Señor, yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Te doy toda la honra, te doy toda la gloria, Señor. Bendito seas, gracias por ser ese camino, esa verdad y esa vida. Gracias, Señor, por tu exhortación en este día para seguirte, para amarte, para ser honesta y sincera en el seguirte, en dar ese testimonio, Señor, con mi vida. Y gracias, Señor, por estos momentos difíciles que estamos pasando, porque en medio de tantas situaciones sabemos que contamos contigo, de que tú nos estás preparando ese lugar especial y que debemos de estar trabajando día a día. Debo estar trabajando día a día en ese caminar, en esa invitación que todos los días tú me haces por medio de tu santa palabra. Amén. Amén. Te amo, gracias, Señor. Te amo, gracias, Señor. Señor Jesús, yo quiero alabarte, adorarte y glorificarte, mi Señor, porque tú eres lo maravilloso en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida, por el pan y por las personas que nos rodean, por las que no tienen techo, Señor, para que tú, Padre Celestial, los bendiga, porque esas personas están padeciendo también, Señor, de muchas necesidades. Señor Jesús, en súplica te pido por esas personas. Te pido por mis sacerdotes y los sacerdotes del mundo entero, por nuestro Papa Francisco y por todas las personas que se han alejado de ti, Señor, para que seas tú, Señor, el que hagas la obra en ellos y les muestres ese camino, el camino de la verdad y la vida, Señor, ya que no todos te acogen, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a mí me enseñaste el camino, ese camino que me lleva hacia ti, Señor, y que gracias a ese caminar he podido estar cerca a ti, Señor, aquí en mi casa, lejos de mi casa, en mi trabajo y en todas partes, Señor. Muestro ese caminar a las personas. Me has dado la oportunidad, Señor, de evangelizar tu palabra con las personas que lo necesitan y aquellas que también se acercan más a ti. Gracias, Padre Celestial. Te alabo y te adoro por siempre, Señor.
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. ¿Alguien más? Ángel. Leida. Hola. Sí. Ángela. Ángela, ok, siga, Ángela. Te damos gracias, Padre Celestial, por este encuentro, por esta comunidad, por guiarnos, por enseñarnos tu palabra, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy, Padre amado, te clamamos para que tú, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo, la tierra, el universo y el más allá, nos ilumine a todos, que conozcamos a tu Hijo Jesús. Que sea la Santísima Trinidad la que obre en cada uno de nosotros, que conozcamos tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que en este confinamiento, que en este momento que todo el mundo está paralizado, vengas tú a los corazones de cada uno de tus hijos, para que tú obres en nosotros, Señor, para que le dé la conversión a esos hermanos que todavía no te conocen. Ya lo puedo decir como testimonio que no te conocía y desde que tú me llevaste al camino tuyo, Señor, ha cambiado mi vida. Me haces muy feliz. Ya no me falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti, Señor, en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Y eres tú en realidad lo importante en este existir de este planeta. Gracias por todos nosotros acá reunidos y por toda la Iglesia Católica que evangelizamos, Señor, porque tú nos dijiste en tu palabra que fuéramos bautizados y enviados. Te damos gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos, por enseñarnos a orientar a otros, por ir a rescatar esas ovejas, Señor, que están perdidas, así como un día nosotros también lo estuvimos. Gracias, Señor, por este día. Te entregamos, Padre amado, a toda la humanidad. Gracias, Señor. Solo tenemos para darte infinitas gracias porque estamos vivos, porque estamos en casa, porque estamos en familia. Clamamos en este momento por todas las personas que están agonizando, por todas esas personas enfermas del COVID, porque solo tú, Señor, tú eres el mejor médico, tú sanas, Señor, tú restauras. Y te entregamos esta noche, Señor, para que tú vengas y obres en cada uno de nosotros, en este planeta Tierra, Padre amado. Gracias, soberana princesa, tú, la hija predilecta del Padre, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, princesa, porque tú nos cubres con tu santo manto y con tu amor, con tu humildad, con tu fraternidad, nos llenas para poderle transmitir a tus hijos amados, a nuestros hermanos, tanto amor y enseñarles el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Te doy gracias porque nada nos ha faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que tenemos y a no perder nuestra paz, deseando lo que no necesitamos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú disipas las tinieblas del temor, del miedo, de las preocupaciones, a pesar de esta pandemia, a pesar de este tiempo, porque tú, Señor, nos ofreces una casa, nos ofreces un lugar de comunión, de intimidad contigo, porque tú eres el único medio, el único camino para estar en la casa del Padre, para entrar en esa comunión plena y profunda con Dios. Permítenos, Señor, que estando en esa comunión contigo podamos nosotros abrirnos a ser testimonio de ti a través de las obras que tú haces y sobre todo de esas obras que, como tú lo manifiestas en el Evangelio, son obras ante todo de amor, son obras de caridad, de misericordia.
pero sobre todo también son esas grandes obras de la conversión y de la fe de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos concedas que también, como tú eres el enviado, como tú eres el ícono, la imagen del Padre, el apóstol del Padre, también nosotros podamos ser tus apóstoles, tus misioneros, tus enviados. Te damos gracias y te pedimos que nos acompañes, Señor, para que nunca nos separemos de ese camino que eres tú. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos. Los invito, queridos hermanos, para que allá desde nuestros lugares nos unamos y elevemos y unamos todas las oraciones que tenemos en nuestro corazón, uniéndolas y entregándoselas al Señor con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad danos su alma, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, también nos encomendamos en este mes consagrado a la Santísima Virgen María. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y hora de muerte. Amén. Amén. Yo los invito para que en un momento de silencio pensemos delante de esa palabra cuál es el compromiso, a qué ya hemos hecho ese camino, de qué dice el texto, de qué nos dice y de qué le decimos nosotros a Dios ahora, a qué nos compromete. ¿A qué nos compromete esta palabra? ¿Cuál será nuestro compromiso? ¿Cuál será nuestro compromiso ante el Señor durante esta semana, durante nuestros días? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Aquí termina la Lectio Divina. Contemplación del rostro de Dios.